Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, quiero compartirles hoy pues lo que sigue del libro de Filipenses, de esa segunda lectura que se va a proclamar el día domingo 27 de septiembre. Termina este texto que nos ofrece la liturgia del día domingo en la misa, termina así: y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No, estoy hablando del libro de Filipenses. Bien, entonces una vez que termina allí en su versículo 11, viene el versículo 12 en su capítulo 2, ¿no? Por tanto, amadísimos míos, es decir, cuando dice y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, tenemos que proclamar que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, que hay que predicar, hay que proclamar, hay que hablar de Jesús, hay que hablar de su palabra, de su evangelio, de su enseñanza, de su persona, de sus sentimientos, de su realidad como Dios. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Procurar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? No es que nuestro Señor Jesucristo ya nos salvó. No. Jesucristo nos redimió de nuestros pecados. Nos perdonó de nuestros pecados. La salvación es un proceso de vida en Cristo. Es un seguimiento de la persona de Cristo Jesús. Y ahí es donde uno tiene que trabajar, ¿no? Procurando pues nuestra salvación con temor y temblor. Temor, respeto al Señor, reconocerlo como nuestro Dios. Temor de la condenación, amor, ¿no?, a nuestro Dios. Esa palabra temor implica todas estas que estoy diciendo. Y temblor, hermano. ¿Y por qué el temblor? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros temblar? El miedo. El miedo. El frío, bueno, sí, también. Pero aquí está hablando de algo distinto, algo climático. Aquí es una cuestión del alma. Con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo todavía más. Háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Para agradarle. Tenemos que agradarle al Señor. Hoy, ¿a quién estamos agradando? ¿Usted se ha se ha formulado esa pregunta? ¿A quién está agradando usted? ¿A quién le está dando el contentillo? ¿A quién quiere tener feliz, contento, de su lado, de su parte? ¿A quién? Hoy nosotros estamos muy confundidos y tenemos un miedo de que nos rechacen, de que nos hagan a un lado, de no caer simpáticos, de que nos excluyan, por estar pensando en el respeto humano, en los aplausos humanos. Dejamos de trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. Y trabajar con temor y temblor por nuestra salvación es hablar de Cristo Jesús, proclamar su nombre y enseñarle a toda la gente, a toda la humanidad, que Cristo Jesús es nuestro Señor, Redentor y Salvador. Y que no hay otro nombre sobre Cristo Jesús. Y que no hay sobre otro hombre y ni sobre otro hombre que no sea Cristo Jesús, que lo tengamos como Dios y donde vamos a doblar la rodilla. Es decir, doblamos rodilla es a Dios. Entonces hoy estamos muy preocupados de proclamar otro nombre, de proclamar otras cosas. Nos estamos prácticamente aquí aterrizando, o más bien como pretendiendo quedarnos acá
en lo inmanente, sin tener una referencia sobre la salvación con temor y temblor. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor, y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Es Dios. Y si no tenemos a Dios por dentro, pues Dios es el que produce en ustedes. Si no tenemos a Dios adentro, no vamos a producir o no vamos a tener ese deseo de querer agradar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos adentro? Porque teniendo a Dios es que buscamos agradarle. Porque dice la palabra, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Por lo tanto, si no tenemos a ese Jesús, a ese Dios, a ese nombre, sobre todo nombre, si no tenemos otras realidades, entonces no estamos buscando agradarle a Dios, sino agradar a un mundo, agradarle al mundo. Y en el mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Ya sabe quién es el príncipe de este mundo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y la gente como que no se percata de eso. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que no tienen en su corazón la palabra del Señor. No la conocen. No la conocen. Al no conocer la palabra del Señor, pues entonces confunden bondad con santidad, confunden conversión con aceptación, confunden buenismo con misericordia, confunden la misericordia con la falsa misericordia, confunden la tolerancia con la hermandad y la comprensión en Cristo, y una serie de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que la gente? Pues sí es posible. Sí es posible. Por ignorancia perece mi pueblo. Y si no nos predican los pastores, que somos los que estamos dados para predicarle a la gente, enseñarle a la gente, instruir a la gente en las cosas de Dios, en las cosas divinas, en las cosas santas, entonces ¿quién lo va a hacer? Si yo quiero construir un edificio, pues yo contrato a un arquitecto. Si me está doliendo un diente, voy donde un odontólogo. Si tengo problemas de comportamiento, miedos y cosas de estas, voy donde un psicólogo. Si quiero que me asesoren para una situación de orden de pagar impuestos, pues consulto a un contador. Entonces, cada persona ejerce su tarea de acuerdo al área de conocimiento que maneja. Nosotros, los sacerdotes, no estamos dados para meternos en cosas que no nos tocan directamente. Y entonces, por estar en aspectos que no son los que directamente nos corresponde, entonces estamos dejando de atender al pueblo de Dios en su necesidad interior, en su alma, en su vida interior, en su espíritu. Y nos estamos llevando a mucha gente porque queremos que colabore aquí, que haga acá, los utilizamos, los manipulamos, los envolvemos, ¿no? En lugar para que colaboren en cosas de orden material, inmanente y no desde una perspectiva trascendente. Hoy vamos a hacer la marcha para luchar frente al calentamiento global. Vamos a luchar y propender para que las fábricas dejen y paren sus humos, su smog. Vamos a trabajar y vamos a irnos en bicicleta todos los santos días por las amplias avenidas para que nuestro automóvil no contamine aún más este mundo que está ennegrecido. Vamos a hacer una campaña y todo el mundo con pancartas y levantando las manos y diciendo consignas. Eso que lo hagan los sociólogos. Y nosotros vamos a compartir y hacer algo sobre eso.
pero nuestra labor no es esa. Nuestra labor, hermano, es invitar a la gente a que por favor oren, mire a ver cómo cambia su vida, que le entregue su vida al Señor, que mire a ver cómo busca su salvación, que arregle su matrimonio, que arregle su relación con su hermano, que pida perdón donde tiene que pedir perdón, que deje de delinquir, que deje de pecar, que salga de esa situación, porque eso es la labor que tiene que hacer uno. Nosotros, el Señor no nos mandó aquí para hacer cosas únicamente materiales. Nos mandó a hacer primordialmente es el anuncio de una palabra, el anuncio de una persona, el anuncio de una doctrina, de una enseñanza para nuestra vida espiritual. Porque usted tiene que salvar su alma y trabajar con temor y temblor para su salvación. Pero se está predicando otra cosa. Por eso va a llegar el día, ¿no?, en que muchos dirán, Señor, Señor, pero ¿cuántas cosas hicimos en tu nombre? ¿Te acuerdas de esa campaña que hicimos para lograr que se detuvieran la contaminación de las aguas? Y todo ese tratamiento de aguas que hicimos y las purificamos, ¿te acuerdas? Duramos 15 años en eso, pero ¿te acuerdas, Señor? ¿Te acuerdas, Señor, que estuve yo en el comité? En el comité donde tuvimos esa gran campaña durante 2 años que estuvimos tratando de llevarle a los niños una serie de enseñanzas y de cartillas, ¿no?, para que cambiaran su personalidad, para que desde la perspectiva humana, desde la perspectiva antropológica nueva, lograran una mejor forma de entender este mundo tan convulsionado. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Te acuerdas? Todo en tu nombre, Señor. ¿Acuerdas que yo pertenecía a la parroquia tal? Y el Señor aquel día les dirá, apártense, apártense de mí, agentes de iniquidad. No los conozco. Pero lo hicimos en tu nombre, no los conozco. ¿Qué palabras tan duras esas? Unas palabras muy fuertes. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre era, ¿qué? Que había que proclamar el nombre de Cristo Jesús. La voluntad de mi Padre era que se hicieran santos. La voluntad de mi Padre, Señor, era que tuvieran conversión. La voluntad de mi Padre Dios es que pidieran perdón por sus pecados. La voluntad de mi Padre Dios es que todos tuvieran los mismos sentimientos. La voluntad de mi Padre Dios es que no hicieran nada por rivalidad ni vanagloria. La voluntad de mi Padre Dios es que cada uno, ¿no?, viva la humildad y mire al otro como superior a sí mismo. La voluntad de mi Padre Dios es que se preocuparan los unos por los otros. Esa es la voluntad de mi Padre Dios. Pero se dedicaron a hacer otras cosas que las pudo haber hecho hasta un ateo. Y bravo, y aplaudimos. Excelente. Nosotros somos cristianos, somos católicos, conformamos el cuerpo místico de Cristo. Tenemos una fe fundada en los apóstoles. Tenemos un vicario que tiene que confirmarnos en la fe. Tenemos un espíritu que sostiene, guía a la iglesia. Tenemos un magisterio que hace que la palabra del Señor, la revelación pública del Señor, la verdad revelada de nuestro Señor se mantenga y no sea pervertida ni tergiversada. Estamos olvidando nuestra vida espiritual por ponernos a hacer cosas, hacer cosas. No es hacer cosas, es ser. Es ser. Eso lo expuse alguna vez, no hace mucho, en un video. Trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Usted cómo lo está haciendo, hermano? Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.